Pues bien, ahora ya es el momento de que dé mi opinión ya para concluir este examen. Y antes quiero citar rápidamente lo que dice el artículo 35 con relación a la consulta popular y expresa lo siguiente en su fracción octava. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional en las que se sujetarán a lo siguiente. Primero, serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de, inciso A, el presidente, inciso B, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o, inciso C, los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos de la lista nominal de los electores en los términos que determina la ley, con excepción de la hipótesis prevista en el inciso C, anterior a la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión. Segundo, cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Tercero, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de derechos humanos reconocidos por esta Constitución. Es el primerito que se menciona. Los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, que es lo que estuvimos viendo el día de hoy. Cuarto, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la verificación del requisito establecido en el inciso C, el apartado primero de la fracción, así como la organización, desarrollo y cómputo y declaración de los resultados. Quinto, la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Sexto, las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 41, así como en la fracción tercera del artículo 99 de la Constitución. Y séptimo, las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. Ahora, vamos a analizar qué fue lo que dijo el presidente. Voy a volver a repetir la pregunta y vamos a tratar de desmenuzar la idea o la intención. La pregunta dice así, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos? Ojo, aquí me voy a detener. En la primera parte está haciendo un cuestionamiento a la sociedad de si están de acuerdo o no con que las autoridades competentes, apegándose a las leyes y a los procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de los delitos cometidos por parte de los expresidentes. Aquí se me hace, bueno, a mi perspectiva es una pregunta tendenciosa, es una pregunta política. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de la pregunta, como lo mencionaba uno de los ministros, te responde por sí misma. ¿Qué mexicano en su sano juicio va a decir, no, pues no estoy de acuerdo que enjuicies a los presidentes si cometieron delitos de lesa humanidad, si cometieron faltas administrativas y participaron en desvío de recursos, en falsas licitaciones, en toda una serie de delitos de los cuales, por desgracia, se presentan en nuestro país? Entonces sería tonto, sería incongruente pensar que los mexicanos estarían cegados y dirían, no, pues no, no lo investigues, no pasa nada.
como si se hubieran robado un chicle de la tienda, ¿no? O sea, 50 centavos, no pasa nada. Es absurdo el cuestionamiento. Eh, Aparte de que no encuentro, bueno, su argumentación es lógica, se podría decir respetable, pero no lo veo congruente el que le preguntes a la gente si están de acuerdo con que las autoridades ejecuten sus funciones, con que trabajen. O sea, es una pregunta estúpida, en pocas palabras. Es una pregunta tonta. Pero aquí viene la segunda parte de la pregunta. Ojo, yo soy apartidista, yo no soy a favor ni en contra de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, ni de los chorrocientos colores que existen ni en las cámaras. Y yo me estoy abocando a lo que viene siendo mi examen, mi estudio, y mi crítica es directa y me responsabilizo de mis argumentos. Continuamos con lo que dice la pregunta. La presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Ojo, aquí no puede citar, por más nobles que sean las intenciones de nuestro querido presidente, no puede citar textualmente los nombres de las personas a las que estás presumiendo culpables. De hecho, si se hubiera pegado a un marco legal, el señor entendería que se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sabemos que hay investigaciones y que han estado saliendo todo tipo de situaciones a flote en estos meses, sobre todo con relación a la administración pasada, pero nadie está ciego ni ajeno de los desvíos de recursos ni lo que ha ocurrido en nuestro país, tristemente. Pero no puedes señalar directamente en una consulta popular a una persona, porque estás anulando lo que es la presunción de inocencia, estás faltando a un derecho humano. Estás señalando y estás atacando. Entonces, aquí lo que correspondería, que no es constitucional lo que se está planteando en esta pregunta, pero en el supuesto hecho de que se considerara constitucional y así procediera la pregunta, o sea, viene una infinidad de sanciones administrativas por la cantidad de tratados que México ha firmado a nivel internacional. Entonces, simplemente las tesis que estudiábamos en teoría del derecho, la 293 del 2011 nos citaba que los derechos humanos están a la par de la Constitución. O sea, no está uno por encima del otro, ni se coercionan, se complementan. Si hay algo que no contempla el derecho internacional, pero lo contempla la Constitución, pues lo complementa dentro de nuestro país y viceversa. Si el derecho internacional lo contempla, pero no aparece en nuestra Constitución, pues se compenetran, se apoyan entre sí. Entonces, no puedes agarrar y pasar por encima de los derechos humanos independientemente de quién sean, y más si se tratan de servidores públicos. Ahora, vamos a analizar lo que dijo la Suprema Corte de Justicia con su replanteamiento de la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Está rebuscada la pregunta para el lenguaje que comúnmente utilizaría pues, cualquier persona, sobre todo quienes no tienen un conocimiento del lenguaje jurídico. Mas, sin embargo, nuestra obligación es agarrar, interpretarlo, entenderlo y ahora sí ejercer nuestro derecho humano de ir y votar y decir estoy a favor o estoy en contra. En lo que yo no estoy de acuerdo y coincido completamente con la ministra Piña es que no puedes, de entrada, no se puede violar lo que es el derecho humano, no puedes desconocer los derechos y las peticiones de una sociedad que está cansada de tanta intransigencia de parte de las autoridades y cegarte de los hechos de los exfuncionarios.
pero comparto más su opinión en el sentido de que ella argumentaba de que la Suprema Corte de Justicia no está para estar corrigiendo los escritos, al igual que otros ministros lo citaron. O sea, no puedes agarrar y estar adecuando las preguntas cuando ella fue presentada por el presidente. De hecho, realmente lo que se tenía que haber hecho era, ¿sabes qué? Son buenas tus intenciones, estás en todo tu derecho de presentarnos esta propuesta para pregunta de consulta a la sociedad, pero el formato y el sustento legal que tú me estás trayendo para poder proceder con esta pregunta, pues no lo vale. No tiene una estructura, no tienes un fundamento legal, estás violando derechos humanos, te estoy diciendo por qué, tal, 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 tal. Entonces, si bien estás observando la materia de la necesidad de ese planteamiento, también es cierto que no puedes estar modificando la pregunta, ¿por qué? Porque estás tomando atribuciones que ya corresponden a otras cámaras. Entonces ahí sí estoy completamente de acuerdo que lo que se debió de haber hecho es, ¿sabes qué? Es inconstitucional tu pregunta, serán muy buenas las intenciones, pero va para atrás. Vuelve a plantear, vuelve a ajustarla y ahora sí le damos una lectura y ahora sí verificamos que cumpla con los criterios que se requieren. Y ahora sí, ya se procede a reenviarse otra vez a la Cámara para que se autorice y se efectúe la consulta popular. Este, ahora, en estos días también estuve viendo lo que era el planteamiento del INE. El INE dice que está pues en disposición, nada más que pues, ellos no, ellos tienen que agarrar y ajustarse. Otra vez en cuanto a su presupuesto, ellos ya recibieron 200 millones de pesos para el próximo año, pero pues, no tenían contemplada esta consulta, entonces necesitan más dinero para poder trabajar. Entonces sí me llamó la atención que dicen, bueno, pues ya que no, ya nos echaron más trabajo, pues vamos a hacerlo, pero pues yo de lo que tengo contemplado de dinero para el presupuesto, pues no me alcanza para hacer tu consulta. Entonces habrá que ver de dónde se saque ese recurso para poder llevarla a cabo. Y es su obligación, independientemente de que no hubiera recurso, que no le ampliaran el financiamiento para llevarlo a cabo, es su obligación y tiene que cumplir. O sea, para eso está el Instituto Nacional Electoral. O sea, híjole. Es todo un tema de conversación muy, muy explícito porque estoy tratando de pegarme a lo que es el criterio de la pregunta del presidente, pero se nota que es exageradamente tendenciosa. Tiene un juego político muy grave, ya que, y lo dijo él en su mañanera, que él aplaudía que se hubiera escuchado la voluntad del pueblo, pero que está completamente en contra de la toma de decisión de la Suprema Corte de modificar su pregunta. O sea, nuestro representante no considera que no sabe redactar un oficio, que está cayendo en inconstitucionalidad y que sus argumentos son tendenciosos. Su mayor argumento es agarrar y citar fuentes históricas. Si bien es cierto que uno no puede cegarse de lo que ocurrió en el pasado, pues es letra muerta. No sirve, no tiene un sustento jurídico. O sea, si tú tienes conocimiento como funcionario público de que las administraciones anteriores y los ex servidores públicos incurrieron en una falta gravosa, en delitos de lesa humanidad, es muy delicado el quedarte callado. Tu obligación es ir y denunciar, no aventarle la responsabilidad a la sociedad de decir si quiero que hagan justicia o no quiero que hagan justicia. No estamos en los tiempos del Coliseo Romano, donde estaba el emperador y decía, ¿quieren que viva o quieren que muera el gladiador? No, eres la cara del Estado, eres la cara de la población, fuiste elegido por una representación popular democrática, entonces tienes que agarrar y tomar tus acciones y no decir, no, pues yo le aviento la responsabilidad al pueblo. Se me hace muy bajo y muy ruin el actuar de esa manera. Qué bueno que aprobó la Suprema Corte de Justicia el analizar esta materia, el replantear la pregunta, pero
este tipo de situaciones se tienen que perseguir por oficio. No es responsabilidad de la sociedad decidir si se tiene que hacer justicia o no. El Estado tiene que proporcionar todas las herramientas y todos los elementos para procurar justicia.